Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro en Ciencias. El día de hoy estamos en compañía de la profesora Marcia Toro, de aquí de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, adscrita al Instituto de Zoología y Ecología Tropical, el ISEC, mejor conocido, ¿verdad, profesora? Así es, del ISEC. Profesora, bienvenida, disculpe, a Encuentro en Ciencias. Gracias, encantada de estar aquí. Profe, más que una entrevista, esto es una conversación entre amigos. Para iniciar, quisiéramos saber un poco de su historia de vida. ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Cómo fue esas primeras etapas? De mi historia. Gracias por la invitación. Estos encuentros en ciencias he visto varios o casi todos los que han hecho y me han gustado mucho sus contenidos y la manera tan ágil y fresca que han presentado las distintas entrevistas con los colegas. Muchísimas gracias. Yo nací en Caracas, soy de aquí, caraqueña. Mis padres son llaneros, mis padres son del estado Guárico y bueno, pero ellos hicieron sus carreras aquí en Caracas y ya la familia pues compartió Caracas y El Sombrero y Altagracia Orituco, de donde son mis padres. Todos mis hermanos, somos una familia de 4 hermanos y nos hemos desarrollado aquí en Caracas. Yo estudié desde maternal hasta el bachillerato en el Colegio Mater Salvatoris. Es un colegio que está aquí en Caracas, del cual tengo muy buenos recuerdos. Y ya, bueno, a nivel de tercer año de bachillerato, me encantó la biología. Fue mi primer encuentro con la biología y las materias científicas, siempre adoré la matemática. Me encantaba matemática también de tercer año y bueno, me fue muy bien y por ahí seguí. Me encantó luego la química cuando la vi por primera vez y seguía con la biología, encantada con la biología. Eso hizo que, bueno, que cuando me gradué de bachiller, quise estudiar biología. Okay. Lo tenía muy claro, Y bueno, eso me hizo también como estudiante tocar las puertas aquí en la Universidad Central de Venezuela. Las puertas se abrieron para mí, fui aceptada en esta facultad, en la Escuela de Biología, y allí me desarrollé como bióloga. Mi carrera de biología, la licenciatura, se desarrolló aquí en esta misma facultad. Vamos por etapas. Dice que en tercer año conoció un poco mejor la biología y se enamoró de la biología, sí, entre otras ciencias. ¿Recuerda qué fue lo que la enamoró exactamente de la biología? La materia, el profesor, un experimento, algo que vio, algo que le llamó la atención. Sí, la verdad es que casi toda, pero cuando uno empieza a entender el origen de la vida, cómo los investigadores empezaron a hacerse preguntas de cómo es el origen de la vida, esos aquellos primeros experimentos con coacervados, unas teorías que proponían cómo había surgido la vida en el planeta, y yo sentí fascinación por eso. Luego había un episodio que me pareció gracioso, pero me pareció muy curioso, que es la teoría de la generación espontánea. Creo que eran Needham y Spallanzani quienes hicieron experimentos donde ponían unos trapos en una caja. Entonces los ponían allí, los dejaban ahí guardaditos y luego los días venían y había vida, habían aparecido ratones o algo así, y decían, ¡ah! Aquí apareció la vida, hay algo, ¿no? Entonces me parecía muy gracioso, pero también muy interesante su curiosidad de cómo querían ellos buscar una respuesta de dónde salía la vida. Para hacer ciencia hay que ser curioso, profesora. Curioso. Yo diría que sí. Yo creo que la curiosidad es algo que lo lleva a uno a indagar en lo que le interesa y por ahí te vas. Yo sí creo. Profesora, entra a la universidad. Pero ¿cómo fue esos primeros días de estudiantes? Venía de ser bachillerato, evidentemente no es lo mismo. Entra a la Facultad de Ciencias y aparte, bueno, la biología sí, pero tiene que ver matemática, entre otras materias científicas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Siempre quise estudiar en la Universidad Central. Para mí era así como un sueño y una cosa que yo tenía que cumplir.
Quizás no les he contado que mi papá es profesor universitario. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya falleció, pero mi papá era profesor universitario en la Facultad de Medicina. Y desde chiquita nos traía a mi mamá a buscar a mi papá. Entonces yo me acostumbré a venir a la universidad y verla con tanta admiración y tanto respeto que para mí era también un sueño estar aquí. Entonces, bueno, yo venía de mi colegio y entrar en la Universidad Central para mí era un sueño logrado. Entonces, bueno, entré y también me sentí siempre muy bien. A mí me gustó mucho la heterogeneidad de la gente que pude conocer aquí. Desde la entrada yo vengo de un colegio de niñas, claro. Entonces encantada con toda esa heterogeneidad de personas, de distintas ideologías, de distintas maneras de ser. Yo me sentí siempre como pez en el agua aquí en la UCB. Bueno. No sé, es algo natural. Estaba en el ADN. Estaba en el ADN. Las materias, nada, a mí me encanta la matemática. Entonces, nada, yo me sentí muy bien desde los primeros semestres. Y bueno, cuando empezamos a ver las materias de biología, que uno empieza en el tercer semestre, vi principios de biología, uno ve botánica y, bueno, principios de biología es la materia de segundo semestre, pero la de la carrera es botánica, okay. Laboratorio, teoría y laboratorio. Qué fascinación con las plantas, qué cosa tan bella entender las plantas, fue maravilloso. Pero entonces la carrera sigue. Y entonces en el cuarto uno ve animales, ve bioestadística. Ay, qué bella la bioestadística, me encanta. Llega a quinto, vemos vemos bioquímica y genética. Qué belleza la bioquímica, a mí me gustaba todo. Y luego en sexto ya empezamos con ecología, celular, fisiología vegetal, más detalle de las plantas. Entonces nada, era casi que difícil decir por dónde me iba, pero las plantas siempre iban despuntando para mí un interés especial. Y entonces, bueno, seguimos con la ecología, empiezo a comprender el suelo y tomo materias electivas con el profesor Danilo López Hernández, y le hicieron una entrevista muy linda por acá también. Y con Danilo yo empecé a entender el suelo, cómo se movían los nutrientes, cómo las plantas los necesitaban, las distintas formas de los nutrientes y los mecanismos de facilitación de los nutrientes para las plantas. Y ahí empezaron a hablarme de los microorganismos que ayudan a las plantas. Ya, bingo, ahí llegamos. Yo, qué bonito tema. Y entonces, bueno, me quedé allí en ese laboratorio con el profe Danilo, profundizando en esa disciplina. Pero también el profe Danilo tenía muy buenos amigos en el IBIC, el doctor Ernesto Medina, el doctor Rafael Herrera, y yo toqué las puertas también por allá y de ahí salió lo que fue el tema de mi tesis de pregrado y lo que es hoy en día mi línea de investigación, que son los microorganismos del suelo y cómo ayudan al movimiento de los nutrientes para ayudar a las plantas. Perfecto. Por ahí he seguido toda la vida. Profesora, ya terminando su carrera como de pregrado, ¿dónde nace la chispa de dar clases, de ser docente? Yo fui preparadora en varias materias, en fisiología vegetal, en botánica, en ecología, y ya qué bonito es interactuar con los estudiantes. Claro, uno como preparador es visto como un profesorcito o un estudiante, un hermano mayor. Esa interacción es maravillosa, porque los estudiantes ven al profesor y ven sus clases magistrales, muy bien, pero la labor del preparador es como un enlace muy bueno, donde a lo mejor te queda algún bache de las clases teóricas y entonces con el preparador tú sanas eso. Entonces yo disfruté mucho ser preparadora aquí, de distintas materias y por ahí yo creo que quedó el gusanillo. Además uno como preparador que hoy en día en los momentos actuales que estamos viviendo, julio de 2025, no es fácil conseguir a estudiantes preparadores, fíjate. Razones distintas, a lo mejor el incentivo económico no es grande, pero para mí siempre fue muy importante el reconocimiento académico que es ser preparador. Claro. Entonces, bueno, yo creo que de ser preparador ya quería entonces seguir siendo profesora. Profesora, se gradúa.
Sí. En la licenciatura de biología. Ok. En esta misma casa. Aquí en la Universidad Central. Posteriormente, sus estudios de cuarto nivel, sus investigaciones, ¿cómo fue ese proceso? Sí, bueno, la verdad que yo me sentí siempre encaminada en esa línea de investigación como les contaba. Y empecé yo a interactuar fuertemente con el Laboratorio de Ecología de Suelos del IBIC y profundicé en lo que me gustaba, los microorganismos del suelo y sobre todo el movimiento del fósforo en el suelo, porque entendí que en Venezuela tenemos suelos, muchos de los suelos que se usan agrícolamente tienen el fósforo muy escaso y hay que proporcionárselo de alguna manera. En agricultura lo que hacen es fertilizar, pero hay que buscar maneras que no usen tanto fertilizante y usar lo que tiene el suelo de manera natural, que son los microorganismos. Entonces allí, con el doctor Herrera, Rafael Herrera en el IBIC, se dio la luz de hacer una maestría en ecología. Y entonces yo estuve en el Centro de Ecología del IBIC y hice mis estudios de maestría en esa temática, con los microorganismos del suelo, concretamente las micorrizas, que además en ese laboratorio del IBIC habían profundizado el papel de estos microorganismos, las micorrizas, en el bosque amazónico. Ellos tenían unos estudios muy interesantes en el bosque amazónico donde querían entender cómo eran los mecanismos de los movimientos de los nutrientes, el aprovechamiento de los nutrientes en esos bosques tan exuberantes como el Amazonas. Profesora, para quien no tiene idea de lo que estamos hablando, microorganismos, la gente se imagina unas moléculas, unas cositas. ¿Cómo explicarle eso a un joven que está interesado quizás en estudiar biología o ciencia? De una manera... sencilla. Sí, más dinámica. De una manera sencilla. Bueno, yo diría que hay que ponernos un poquito en el lugar de la planta. La planta está en el suelo, no todos los suelos son iguales. Hay unos suelos más ricos en nutrientes en donde las plantas se desarrollan mejor y hay otros que tienen menos nutrientes disponibles y hay que trabajar esa disponibilidad. Entonces, estudiando eso encontré que los microorganismos ayudan a la movilización de los nutrientes y uno puede además utilizarlos en prácticas hoy en día de inoculación y de manejo del suelo, exacerbar el papel de los microorganismos para que las plantas tengan mejor nutrición. Los microorganismos son organismos microscópicos que están en el suelo y pueden tener efecto y en todos lados, pero en los del suelo, que es lo que nos ocupa ahorita, descomponen la materia orgánica y ayudan a movilizar los minerales que están en el suelo para hacerlos disponibles y que la planta viva mejor. Si nosotros manipulamos esos microorganismos, le va a ir mejor a la planta y al suelo. Claro, por supuesto. Eso me recuerda, con la profesora Marcia hicimos un reportaje, Conexiones Científicas, en una finca cercana, aquí en los Altos Mirandinos. Sí, la de Pozo de Rosas. Y el experimento era varias parcelas, unas con microorganismos de un tipo, otras sin microorganismos, todo ese proceso. ¿Nos puede contar cómo fue el resultado, cómo están siendo los resultados de ese trabajo? Ay, qué bueno que lo recuerdas, Carlos, porque además gracias que ustedes hicieron una cobertura de ese ensayo que ya terminó, vamos a montar otro. Bueno, vamos a acompañarla. Gracias. Interesantísimo, porque ¿de qué trata esta línea de investigación? Trata de demostrar que con el uso de microorganismos uno puede en un sistema agrícola tener tan buenos rendimientos como cuando usas químicos. ¿Y por qué queremos esto? Porque queremos minimizar el uso de químicos porque pueden ser contaminantes. Además, en la agricultura tradicional se ha hasta abusado de la cantidad de químicos que se utilizan. Están teniendo efectos importantes en el clima, en la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua. Entonces, uno quiere demostrar que usando microorganismos bajas el uso de esos químicos y puedes tener tan buena producción del cultivo como cuando usas el químico. Y hay que convencer al productor de que eso es así. Claro. Y nuestros resultados lo han demostrado. Estamos en ello haciendo todo el procesamiento final para escribir las publicaciones y además hacer talleres para los productores. Es correcto. Porque el que no ve lo que pasa, no lo cree.
Entonces hay que ir a mostrarle los numeritos de producción. Mira, producimos tantas caraotas aquí como aquí, que es químico. Entonces, mira, aquí tu suelo está mejor, el suelo está más sano. Y la producción fue prácticamente igual. Usa esto, que además en insumos el gasto es más barato que cuando compras todo lo químico. Claro, ahí viene el trabajo de persuasión y difusión sí. para poder captar. Estamos Sí. hablando que eso puede ser utilizado en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Y del mundo, sí, esa es la idea. Que es por eso la importancia de la investigación y bueno, Sí. queríamos resaltarla. Se ve lejano, pero ahorita el mundo está conectado en un clic. Sí, es correcto, y uno, por ejemplo, la FAO o todos estos organismos internacionales que tienen que ver con la producción de alimentos y el cuidado del ambiente, están haciendo recomendaciones de manejo de los cultivos de ese estilo. Microorganismos beneficiosos y bajarle. Profesora, ¿podríamos decir que es una investigación de vanguardia en Venezuela, la que usted desarrolla junto a su equipo? ¿Qué tantos investigadores desarrollan esa misma línea? Ay, Dios mío, modestamente. La verdad que cuando yo entré al laboratorio de ecología de agroecosistemas, que es donde estoy ahora, como les conté, con el profesor Danilo, sí, con el profesor Danilo López, ya el profe está, no digamos que está retirado, está jubilado, pero sigue allí. Y nosotros seguimos impulsando esas líneas de investigación. Cuando yo entré en este laboratorio, se vino la nueva idea de usar estos microorganismos para mejorar Yo podría decir que en el uso de la agricultura nuestro laboratorio es un pionero en eso. Sí. Perfecto. Pero el interés hoy en día a nivel nacional se está despertando y bueno, yo Excelente. creo que hay otras, en la UCLA, mismo IBIC, hay otros laboratorios que quieren hacer estos manejos. Profesora, vamos a regresar ahora a la universidad como docente, que creo que es una de las cosas que más disfruta. ¿Cómo promocionar y convencer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, de estudiar ciencias? Más allá de que sea biología, química, puede ser física, matemática. La importancia pues, de desarrollar estudios y trabajos y vida dentro de las ciencias. Yo creo, sí, es interesante la pregunta porque ahora hay tantas cosas nuevas, distintas, que llaman la atención. Pero yo creo que el estudiante de ciencias siempre tiene lo que hablamos al principio, tiene que tener una curiosidad innata en cosas. Y a mí me es grato ver, ahora yo doy clases en materias del sexto semestre y electivas que son por encima del sexto semestre, me es grato ver cómo los estudiantes, cuando uno les enseña alguna parte de estos conocimientos, saltan curiosos y además encantados de entender qué es lo que está pasando con eso, y por ahí yo creo que va el gusanillo de seguir investigando. Entonces, sí, yo creo que es un reto porque hoy en día hay muchas fuentes de atracción para los estudiantes, pero siempre la naturaleza y la ciencia tienen un componente de mucha curiosidad para el que le gusta. Profesor, ¿un científico estudia todos los días? Sí, ¿Es verdad? Sí, sí. Sí, yo, por ponerme en el ejemplo, sí, porque hay que estar actualizado. Desde que yo empecé a estudiar esto hasta hoy en día, unos 20, 30 años más o menos, de que yo he sido estudiante y empecé a comprender todos estos manejos, el alcance, el abordaje de estas temáticas ha cambiado para mejor, con técnicas más modernas. La biología molecular del suelo es hoy en día una realidad que en un principio, cuando yo empecé, la gente lo veía como lejano. Entonces uno tiene que estar al día y estar estudiando todo el tiempo para entender cómo analizar lo que nos está pasando con las nuevas tecnologías. Sí, yo estudio todos los días casi. Excelente. Profesora, ya nos explicó un poco el sentimiento de lo que es la universidad para usted. Pero, ¿cómo ve usted la universidad de cara a la sociedad en la actualidad? Interesante pregunta. La Universidad Central de Venezuela es una universidad que siempre ha sido respetada. Me encanta decir que yo trabajo en ella y me encanta decir que creo que sigue siendo la primera del país.
aunque tenemos muy buenas otras universidades. La Católica está despuntando en un montón de disciplinas, la Metropolitana, la Simón Bolívar. Siempre ha sido un referente. La sociedad la respeta. Y yo creo, fíjate una cosa que yo no sé si algún docente les habrá dicho esto. Con el servicio comunitario, nuestros estudiantes van a la sociedad a contarles lo que hacemos. Y van a contarles lo que hacemos de una manera sencilla y que comprendan fácilmente. Por ejemplo, he visto estudiantes de servicio comunitario que van a explicarle a la gente por qué deben comer con 5 colores diferentes. El programa de 5 al día que tanto ha promovido la profesora Marisol Tapia. Han ido los estudiantes a explicar cuando estuvieron los repuntes de la pandemia cómo manejar las aguas para que no se encharquen y no tener los criaderos de mosquitos que son los que propagan el chikungunya, el dengue, etc. Y esas cosas la sociedad no siempre las sabe. Cómo agarrar un chipo, porque ha habido repunte de chipos y los tienes que agarrar y que no te piquen, etc. Nuestros estudiantes en esa modalidad de servicio comunitario van a la sociedad y cuentan esos aspectos. Y eso yo creo que es muy bueno. Y eso es relativamente nuevo. Creo que es una de las maneras como la universidad llega a la sociedad en problemas sencillos y además con soluciones. Claro, de una manera práctica, sí, pero con corazón. Con corazón y con contenido, porque además a los muchachos uno los ve satisfechos de contarle a la gente que lo que hacen sirve y tiene una utilidad para la sociedad. Profe, usted forma parte del ISEC, sí, el Instituto de Zoología y Ecología Tropical. ¿Qué es el ISEC, para quien no lo conoce? El ISET es el Instituto de Zoología y Ecología Tropical, que además se llamaba IZT. El Instituto de Zoología Tropical tiene su origen en profesores que trabajaban en la zoología, en distintos aspectos de la zoología, siempre también con una alta curiosidad y una alta calidad en la investigación, y se fue conformando este instituto que también trajo luego a ecólogos. Trabajaban los ecólogos con los zoólogos, siempre el fuerte era más la zoología, pero bueno, entraron también profesores en ecología y se fue conformando hasta, yo diría que hace unos 10 años para acá, que más o menos, que nos llamamos Zoología y Ecología Tropical, valorando siempre entonces el estudio de la zoología junto con la ecología, porque así se hace. Muchas veces nos vamos de campo todos juntos y los ecólogos nos llevamos a los zoólogos porque hay que hacer el estudio integrado. Profesora, ¿es Venezuela un país ecológico? ¿O una sociedad ecológica? Puede ser más. ¿Qué es una sociedad ecológica? Una sociedad que comprende su ambiente, claro, y lo respeta y lo trata para tener un mejor ambiente. Creo que nos falta mucho. Pero creo que se hacen esfuerzos continuos para educar. Lograr. Sí, esa conciencia de cuidar el ambiente. Yo sé que hay muchas iniciativas por allí, el Día Mundial de las Playas, y entonces la gente va y cuida las playas y las limpia, pero solamente ese día. Exacto. El resto de día tiran la basura en la playa. Por decir un ejemplo, pero la conciencia de lo que es el ambiente, del reciclaje, por ejemplo, de los residuos que vamos generando en las casas. Eso hay países que son ya súper educados y clasifican la basura antes de depositarla. Correcto. Y eso nos llevaría hasta, para un mucho mejor uso de los recursos y del cuidado del ambiente. Nos falta. Creo que hay gran interés, pero creo que nos falta. Profe, ahora voy a hacerles preguntas sencillas y cortas, pero de algunos de sus gustos. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la música? ¿Qué música le gusta? Ay, caramba, la música. Casi que toda. Yo oigo mucha música, me gusta mucho el jazz, la música moderna me encanta, la música clásica me gusta. ¿Baila? ¿Le gusta bailar? Me encanta bailar salsa. Usted sabe que por aquí en el equipo de Encuentro en Ciencia hay varios que no bailan. ¿Y qué será? Bueno, no sé, hay que decirle que bailan, ¿verdad? ¿Una comida? Una comida. ¿O un tipo de comida? Pues me encanta la comida china. Ok, perfecto. ¿Un dulce?
Ay, me encantan todos. Amo los brownies. Ah, bueno, chocolate, ¿le Amo gusta? los brownies, sí, con chocolates, sí, los chocolates. Profe, ¿una película o una serie? Hay una película, me encanta el cine, yo voy mucho al cine, ahorita estoy yendo bastante al Festival de Cine Francés, pero yo creo que una película que es así, que es inevitable recordarla, es La vida es bella. Es hermosa película. ¿Cómo que se llama de Roberto Benigni? El Qué italiano. hermosa, qué hermoso mensaje. Y otra película, fíjense que los italianos tienen una hermosa cinematografía. Cinema Paradiso es una película hermosísima, hermosísima, de recuerdos y de cine. Profe, un lugar en Venezuela que usted diga, wow, voy a este Lo lugar, más bello. descanso. Creo que hay muchos. Yo diría, y siempre digo, lo sigo diciendo, que la playa más bella que hay en el mundo es Playa El Agua. La amo. Pero tuve la oportunidad de ir a Canaima y yo me quedé impresionada de la belleza del Ollantaytambo y de todo ese paisaje maravilloso, es impresionante. Indescriptible. Es indescriptible. La gente tiene que, uno trata de explicar y digo, mejor ver. Una de las zonas más antiguas del planeta. Sí, donde los suelos son sumamente interesantes porque son muy pobres. Ah, fíjese. Son suelos muy lavados, muy O sea, meteorizados. ¿usted fue a disfrutar o a investigar? Las dos cosas. Y la vegetación es exuberante, entonces ahí es donde uno entiende que los microorganismos están trabajando allí para aguantar esas plantas. Profe, hay una pregunta que siempre hace un compañero de nosotros, que es Juan Luis. ¿Te lo conocen? ¿Qué le falta hacer a usted? Uy, ¿qué me falta hacer? ¡Wow! Yo creo que muchas cosas. Quiero terminar de constituir que el laboratorio quede bien, está funcionando, pero más modernizarlo más, nuestro laboratorio de ecología de agroecosistemas, y que preste su funcionamiento en lo máximo. Eso a nivel profesional. Me falta escribir muchos papers todavía. Correcto. Me falta seguir investigando. Ahí me gusta mucho viajar. Hay destinos que quiero ir todavía a ver. Quiero ver a mi hijo feliz. Tengo un hijito de 26 años. Bueno, que esté feliz haciendo las cosas que le gustan. Nada, poder ver las cosas con tranquilidad y la tranquilidad y la felicidad de poder haber hecho las cosas que uno quiere. Perfecto. Bueno, profesora, un placer Gracias. esta conversación que tuvimos. Como Gracias por siempre. la invitación, ha sido muy grato y bueno, a la gente le gusta hablar de uno mismo, ¿no? Claro. Profesora, para el público que va a ver la entrevista, una invitación para que la vean y para que vean todos los reportajes en Encuentro en Ciencia. Ay, qué bien. Bueno, estoy muy agradecida de esta invitación vamos a decir que es de Noticiencias. Sí, claro. De Noticiencias. Y nada, ya les estaba diciendo al principio que Noticiencias es una vía muy interesante que la Facultad de Ciencias ha logrado para difundir todo lo que hacemos en esta facultad. Y entonces ellos también han inventado entrevistar a los profesores, que de una manera distendida cada quien va contando lo que hace y cómo la vida del científico cómo es. Entonces, bueno, sigan viendo Noticiencia y saldrá seguramente en algún momento este espacio Claro que sí. donde cuenta mis anécdotas. Quien quiera invitar a la profesora Marcia a un almuerzo, recuerden, comida china y postre brownie. Brownie. Bueno, profesora, Ay, un placer, gracias. muchísimas Sí, gracias. gracias por la Y invitación. quedamos comprometidos en cámara para hacer un segundo reportaje de una segunda edición del proceso de investigación que están desarrollando. Ay, gracias, de los nuevos ensayos Correcto. que van en Pozo de Rosas, lo bueno es que es cerca. Claro. Y sí. hace muy buen café también. Lo probaron, ¿no? Claro. Qué rico el café de Bari. De Bari. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Gracias. Encuentro en Ciencia.